¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca. Comenzamos informándoles que el olivar es otro de los cultivos que se están viendo muy afectados por esta grave situación de sequía. COAG alarma de que no se han incluido por parte de las ayudas de las administraciones y los agricultores denuncian esta situación. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía informa que el olivar se ha quedado fuera de todas las ayudas por la sequía pese a estar en un segundo año con mínima cosecha. Este cultivo no obtiene la rentabilidad adecuada acorde a la subida de costes porque en las tierras de secano la producción se encuentra a cero. En el regadío los precios no compensan la subida de costes de producción. Los cultivos anuales de regadío del Guadalquivir también se han quedado sin ser atendidos por las administraciones. COAG denuncia que el olivar se ha quedado fuera de todas las ayudas de sequía, a pesar de que está atravesando una campaña en la que se espera menos del 40% de la media de producción. Añaden que el Ministerio de Agricultura ha obviado totalmente al olivar. A esto se suman los recortes que están sufriendo los olivareros en las ayudas de la PAC y las dificultades que están teniendo para seguir adelante con una escasa cosecha. Apuntan que se encuentran con que publican varios decretos de sequía y en ninguno de ellos se ha tenido en cuenta al olivar, cuando es un cultivo con dos cosechas consecutivas con pérdidas de entre el 60 y el 70% de producción respecto a una cosecha media. Asimismo, las medidas que ha aprobado la Junta de Andalucía también dejan fuera al olivar de unas líneas de ayuda específica. Señalan que el sector se enfrenta ahora a un segundo año consecutivo con una reducción de cosechas sin precedentes y que no suple la subida de precios del aceite, ya que multiplicar cualquier precio por cero sigue dando cero. Los agricultores regantes del Guadalquivir de otros cultivos también se han quedado fuera de las ayudas de sequía, mientras ven cómo sus explotaciones están al límite por la falta de lluvia, la reducción de las rotaciones de riego y los costes de producción. En el caso de los cultivos anuales del Guadalquivir, ni siquiera se ha sembrado gran parte de la superficie, sobre todo de hortalizas que requieren mayores inversiones. Es el quinto año consecutivo que sufren recorte de dotaciones y se encuentran igual de afectados que otros cultivos, que por el contrario sí se han incluido en las ayudas. Desde COAG no entienden cómo se ha definido la zonificación y qué criterios se han tomado para establecer como zonas más afectadas. El olivar, y más concretamente en la cuenca del Guadalquivir, llevamos 3 años consecutivos con reducciones de nuestra dotación para riego muy alta. Este año concretamente llegamos al 80 y tantos por ciento de reducción de media en la cuenca del Guadalquivir. Y el olivar, con una dotación media de en torno a 1.500 metros cúbicos, solo va a tener 400 metros cúbicos para riego, lo que va a hacer que directamente los olivos no se sequen, no más, no va a producir cosecha. Entonces, al final necesitamos la ayuda para compensar un poco los costes de producción que estamos sufriendo los agricultores. En la cuenca del Guadalquivir, según el Real Decreto del Ministerio, una zona de afectación media de sequía, no solo para el olivar, con la reducción de dotación de riego que ha tenido de media en torno a los 4, que solo vamos a poder disponer de 400 metros cúbicos, sino también recordar que muchos cultivos en la cuenca no se han podido sembrar por falta de dotación para riego. No se han sembrado los cultivos industriales, no se ha sembrado el girasol y prácticamente nada ha nacido. No es lógico que consideren al Guadalquivir como zona de afectación media, mientras otras cuencas donde sí no han tenido reducción de las dotaciones de riego no las consideran zona de afectación media, sino de zona de alta afectación. Pues al hilo de este asunto, hace unos días informábamos de esa firma del bando contra la sequía por parte del Ayuntamiento. Las Cabezas hemos conocido que es uno de los pueblos que está en alerta, aunque también hay que decir que la situación todavía no es de extrema gravedad. La sequía no solo está afectando gravemente al campo, sino que su efecto también llega a pueblos y ciudades. El Comité de Sequía de Aguas del Güesna ha declarado ya la alerta por sequía en su sistema de abastecimiento para los 18 municipios sevillanos que dependen de este embalse, repartidos por toda la provincia y entre los que se encuentra Las Cabezas de San Juan.
La alerta se establece conforme a lo establecido en el Plan Especial de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El vicepresidente de la entidad, José María Villalobos, ha informado que el embalse del Güesna se encuentra actualmente al 35,4% de su capacidad y aunque en esta fase no se contemplan aún restricciones en el suministro, hace un llamamiento para que se emplee el agua de manera racional. Añade que la actual situación de sequía no afecta solamente al volumen de agua disponible en el envase, sino que también a la calidad de la misma, ya que al ser captada cada vez más cerca del fondo del envase, su calidad empeora progresivamente. El embalse del Güesna cuenta con un volumen de agua almacenada de 47,6 hectómetros cúbicos y ha entrado en la fase de alerta al bajar de los 48 hectómetros cúbicos. Esta fase es el segundo de los 3 estados de sequía, el que sigue al de prealerta y al de antes de emergencia. El vicepresidente de Aguas del Güesna ha señalado que en esta fase no se contemplan aún restricciones en el suministro, pero hace un llamamiento a la ciudadanía, organismos, empresas y servicios municipales para que empleen el agua de manera racional y responsable. Añade que hay que realizar un uso eficiente de un recurso limitado que contribuya a preservar las reservas actuales del embalse del Güesna y evitar, o al menos retrasar lo máximo posible, la entrada en la fase de emergencia por sequía, al que se llegaría al descender las reservas almacenadas de los 34 hectómetros cúbicos. La preocupación es máxima y hay que dar mucha importancia a este problema que puede ser aún más grave si no somos responsables. Seguimos en directo en este informativo, cambiamos de tema. Andalucía Emprende ha hecho oficial la convocatoria de nuevas ayudas para autónomos. Les dejamos a continuación los requisitos para acceder a ellas. Este martes se hizo pública una nueva convocatoria de subvenciones, en este caso para el fomento del trabajo autónomo. Andalucía Emprende ha comunicado la cuantía y los requisitos para las mismas. En concreto, la cuantía para trabajadoras autónomas de menores de 35 años, la subvención será de 5.000 euros y para aquellas que tengan 35 años o más será de 3.800 euros. En el caso de los hombres, los autónomos menores de 30 años recibirán 5.000 euros y de más de 30 años o más 3.800 euros. Además, en el caso de que estos beneficiarios desarrollen su actividad en un municipio de menos de 10.000 habitantes, la cuantía de la subvención se incrementará hasta los 5.500 euros para mujeres menores de 35 años y hombres menores de 30, y hasta los 5.000 en los otros dos supuestos. Como requisitos, los trabajadores y trabajadoras autónomos que quieran solicitarla, además de estar dados de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos a la fecha de presentación de la solicitud y desarrollar su actividad en Andalucía, deben ser beneficiarios de la tarifa plana estatal y deberán contar con un plan de viabilidad de la actividad proyectada a la fecha de presentación de la solicitud. Los autónomos podrán solicitar la subvención a los 2 meses después de su alta en el RETA. Para aquellos que se dieron alta el 1 de enero de 2023, se establece también un plazo transitorio de 2 meses desde hoy mismo. El plazo estará abierto para la presentación de solicitudes desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024. Si están interesados pueden encontrar más información en el CADE de las Cabezas de San Juan, situado en la calle Tornero del Polígono Industrial Fernando Guerrero. Y les contamos ahora que si son usuarios del tren hay una buena noticia. El gobierno español ha aprobado esa prórroga para la gratuidad en los viajes de media distancia y cercanía. El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha aprobado mediante el Real Decreto Ley prorrogar la gratuidad de los títulos multiviaje de Renfe para los servicios de cercanía y media distancia. Esta prórroga es consecuencia de los buenos resultados registrados a raíz de la aplicación del Real Decreto Ley del 1 de agosto, por el que se implementaba por primera vez esta medida. Su objetivo es fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado y así contribuir a disminuir nuestra dependencia energética y la huella de carbono. En los trenes sin reserva previa puedes entrar directamente al tren. En algunos de media distancia es necesaria la reserva previa. Desde el gobierno se recomienda que no se realicen reservas si no se necesitan y si lo hacen y no se va a usar hay que anularlas para que otras personas puedan disfrutar de ese asiento. Desde la estación de Las Cabezas parten más de 5 cercanías con destino Sevilla y hasta 4 trenes de media distancia. Muchos trabajadores y estudiantes de nuestra localidad se ven beneficiados por esta prórroga de una medida que ha tenido una gran aceptación.
El gobierno sigue aprobando ayudas para potenciar el transporte público y facilitar la movilidad sostenible. En 2023 se van a mantener los abonos gratuitos en cercanías, rodalíes, media distancia convencional y en las líneas de autobús estatales. Una apuesta, creo que sin precedentes, inédita, histórica, en nuestro país para potenciar el transporte público. Además, el gobierno ha aprobado ayudas para reducir el precio del transporte público urbano e interurbano. El Ejecutivo financiará la rebaja del 30% de los abonos y títulos multiviaje de transporte público en aquellos territorios donde los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales suban hasta el 50% y, por tanto, aporten esos 20 puntos extra. Seguimos trabajando hacia un futuro más justo y sostenible. Hoy 2 de agosto se celebra la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles y esta mañana se ha llevado a cabo la misa en la explanada del monumento de Santa Ángela de la Cruz. Esta mañana ha tenido lugar la Santa Misa en la explanada del monumento de Santa Ángela de la Cruz. Dio comienzo a las 8 en punto y fue presidida por don Marco Antonio Fernández. Una vez finalizada la misa se rezó la salve y el himno a Sor Ángela. El origen de la devoción a Nuestra Señora de los Ángeles se remonta a la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, Italia. En el siglo IX, San Francisco de Asís sintió una llamada divina para reparar la pequeña capilla en la Porciúncula, ubicada dentro de la basílica. Fue en este lugar que, según la tradición, el propio Francisco experimentó una visión de la Virgen María acompañada por ángeles. Esta experiencia marcó el inicio de una devoción especial a la Virgen bajo el título de Nuestra Señora de los Ángeles. Echamos ahora un ojo al tiempo. Agosto no ha llegado con temperaturas muy altas, pero el calor se queda este fin de semana con nosotros. Agosto no nos está dejando unas temperaturas demasiado altas en estos primeros compases del mes. Este miércoles está previsto que tengamos una máxima de 38 grados y una mínima de 20. Para mañana jueves los termómetros caerán hasta los 35 grados de máxima y subirán 1 grado de mínima. La sensación térmica tanto hoy como mañana será de 34 grados y las rachas de viento rondarán los 10 y 15 km/h. Para el viernes sí está prevista una subida de los termómetros, que será aún mayor en el fin de semana, donde no se bajarán de los 41 grados. Hasta aquí el informativo de hoy. Nos marchamos en este 2 de agosto con el tráiler de la película que podrán ver esta noche en Sacramento. Se quedan ahora con la programación local de Telecable Las Cabezas. Que pasen un buen miércoles y nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Que pasen un buen día. Quería mostrar algo que no fuera una ilusión. Algo que fuera real. Algo que pudieran ver y tocar. La creación es un acto de pura voluntad. La vida se abrirá camino. No podemos retenerla aquí para siempre. Si la encuentran, no la veremos más. Nuestro deber es protegerla. Los humanos y los dinosaurios no pueden coexistir. Hemos generado un desastre ecológico. Ellie Sattler. Alan Grant. No has venido hasta aquí solo para pasar el rato, ¿verdad? ¿Vienes o no? Vamos de cabeza hacia la extinción de nuestra especie.